Buen día, pues estamos aquí de nuevo en nuestro tercer programa favorito de Voces de Libertad Juvenil. Con la cuánto entusiasmo se ve en estas personas este día. Pues estamos muy entusiasmados porque es el tercer programa que tenemos ya consecutivo y en nuestro programa anterior estuvimos hablando de la globalización. Hubo un tema muy interesante en el cual te decíamos que habías nacido a lo mejor en un tiempo donde las cosas se han cambiado o donde todo transcurrió a otra cosa, y te decíamos, por ejemplo, en cuanto a las redes sociales, pues que no habías nacido nada más para estarte todo el día en el Facebook o en el WhatsApp, sino que tenías un propósito en específico, y es de esto lo que te queremos hablar el día de hoy. Te vamos a hablar del propósito. Tenemos a gente nueva aquí que va a estar en el programa. Si quieres presentarte otra vez. Hola, buenas tardes. Yo soy Francisco Dosal. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Jorge Sánchez. Mi nombre es Denise Mora. Y yo soy Alejandra Chavira. Ok, entonces este tema está total enfocado para la juventud, está total enfocado para la familia, porque el propósito es algo que todos tenemos, es algo que tiene un objetivo personal y a la vez se vuelve grupal. Y no sé si alguien quisiera darnos la definición de lo que es propósito, de lo que tienes por propósito. Si quieres tú, Jorge. Bueno, según el diccionario de la Real Academia Española, Expresamente. Es el ánimo de hacer o no hacer algo. Eso es lo que significa propósito. El tener nosotros, en cada uno de nosotros, en nuestra forma de pensar, la acción, el convencimiento de llevar a cabo algo. Y algo que tiene que ver con lo que dice Jorge, pues es que a pesar de que se trata de ti, no necesariamente son tus intereses. El propósito que cada persona tiene o que Dios destinó para cada uno de nosotros tiene que ver con el diseño, el lugar donde nacimos, la lengua que hablamos, los padres que nos tocaron, el entorno en el que vivimos. Pero realmente el enfoque principal no son tus necesidades, no son tus sueños, no es necesariamente eso. Yo creo que Dios pensó un poquito más allá, es más, ni siquiera tiene que ver con la profesión que desempeñas, o sea, tiene que ver con muchas cosas que han trascendido en tu vida. Fíjate qué tremendo. Por lo general, naces, creces, no te creas. O sea, naces y te enseñan o tus padres te quieren inculcar una manera de vivir, ¿no? Que para ellos pues quizás es lo normal, como lo decías tú, Denise. O sea, qué tremendo que dices, no, pues yo quiero estudiar ingeniería. Ok, estudias ingeniería, posteriormente tienes tu título, te desempeñas en eso, pero al final de cuentas, ese es el propósito por el cual estás aquí. Como lo dices tú, o sea, no tiene que ver tus sueños, tus intereses. Claro que hay ciertos aspectos de lo que es el propósito que va encaminado para lo que estás aquí. Porque si estamos aquí es porque hay un propósito. Porque todo lo que hace, por ejemplo, un padre cuando opta por darle un estudio a sus hijos es porque tiene el propósito de que sean bendecidos y que sean prosperados y que cambien y que caminen y que tengan una vida buena, o sea, que no tengan dificultades, que vivan de la mejor manera posible que ellos quisieran, ¿no? Pero el propósito universal del por qué, o sea, por qué estamos aquí, cuál es la cuestión de que la vida, Dios, o como lo quieras mencionar, te trajo aquí. Muchas veces pensamos que nuestros sueños van dirigidos solamente a una parte de nuestra vida. Y por ejemplo, tienes el sueño de estudiar cierta carrera, quiero ser ingeniero, pero muchas veces tenemos que pensar en las demás personas, qué es lo que va a impactar ese propósito que tú tienes en las demás personas. Muchas veces no descubrimos por qué estamos aquí y el propósito que te va a llevar o lo que se va a desencadenar en el sueño que tú tienes. O sea, va más allá de lo que tú estás creyendo que es lo tuyo. O sea, eso va a implicar pues trabajar para más personas, lo que va a impactar la vida de las demás personas. Ok, y yo quería comentarles que en esta vida todos tenemos un propósito, ¿verdad? O sea, no hay ninguna persona, no hay ningún joven, no hay ningún padre
que no tenga ningún propósito, porque todos fuimos creados para estar en una área de influencia en la cual tú puedes ser de oportunidad o puedes ser de ejemplo y a la vez tú vas creciendo. Y tan sencillo es como si te vas a tu familia, o sea, tu familia existe un padre, una madre, a lo mejor tú estás ahorita en el papel de hijo, después vas a ser un papá y ahí vas a ser un lugar de influencia, vas a ser una persona de influencia, perdón, para las personas que te rodean, vas a ser una influencia para tu esposa, vas a ser una influencia para tus hijos, vas a ser después una influencia como familia. Entonces no es muy lejos o muy complicado el decirte que todos nacimos bajo un propósito, porque la humanidad en sí, el hombre y la mujer fueron diseñados con un propósito de hacer una humanidad, de hacer una especie, y a esa especie se le llama el hombre. Entonces es bien importante para esto que tengamos entendidos 3 aspectos. El primer aspecto sería muy importante de dónde venimos, y bajo ese aspecto nosotros vamos a poder encontrar o descubrir ciertas características, habilidades o dones en los cuales tú son parte de tu propósito. No sé si quieran comentar algo al respecto. Fíjate que la parte interesante que comentas, Dani, es de dónde venimos, y realmente a veces perdemos ese enfoque a lo largo de las etapas de nuestra vida que vamos trabajando. Yo pienso que tiene mucho que ver con la identidad que has formado. Mucha gente confunde la identidad con la personalidad. Sí, entonces, ¿de dónde venimos? Bueno, tenemos, ahí dice la palabra que fuimos hechos y creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, yo creo que Dios cuando nos planeó y pensó en nosotros, pues nos dio su esencia, ¿verdad? Mas, sin embargo, a cada uno nos creó con una finalidad. Esa identidad que adoptamos tiene que ver con la esencia de Dios en nuestra vida. Sí. Fíjate algo, quizás nosotros nacimos en un entorno normal, ¿no? En el que la madre pues te concibió y todo. Pero ahorita en estas circunstancias puede haber gente que esté viendo el programa que diga, bueno, a mí me adoptaron. Perdón. O no sé, a mí yo quizás fui un intento de aborto, entonces pues o sea, ¿yo qué? ¿Sí me explico? O sea, ¿cuál identidad? ¿De dónde vengo? O sea, ¿de dónde provengo? Porque son muchos los factores y las circunstancias. Yo en una de las ocasiones, hace tiempo atrás, me encontraba con unos amigos y es algo tremendo porque yo estaba con ellos y estábamos haciendo cosas que no convenían, ¿no? Entonces, dentro de mí surgió como que la inquietud de decir, caray, o sea, me sentí como que muy vacío. Y los volteé a ver a ellos y estaban en una condición pues fea. Entonces, al verlos como que me llenó de inquietud, dije, bueno, ¿para qué estoy aquí? Sí, porque llega un momento donde en tu vida, donde reflexionas y dices, bueno, pues está chido tener una carrera, ¿no? O tener dinero, o tener una posición económica bien, o tener una vida moral. Pero eso no es lo todo, o sea, no hay una satisfacción. O sea, ves a mucha gente que el dinero no le da la satisfacción. Tienen buenos padres concibiendo buenos hijos, pero no es la satisfacción completa. ¿Por qué? Porque hay un propósito que no han descubierto, hay una entidad correcta que no han descubierto. Porque puedes ser hijo de un diputado, de alguien importante, puedes tener la capacidad económica, los talentos, los dones, un buen estatus en la sociedad, pero si no vuelves al propósito, si no vives el propósito por el cual fuiste creado, no va a haber una satisfacción. Es por eso que yo estaba con mis amigos y yo dije, qué tremendo, o sea, cómo conociendo tanta gente, tantos amigos, tantas chavas, lo que tú quieras, no me sentía tan vacío, tan solo. Así es. Cómo saliendo a todos lados y yendo a las fiestas, que te dicen, no, pues que ve a una fiesta y bien contentote. Llegó un momento donde no me satisfacía, pero ¿por qué? ¿Sí me explico? Si el mundo te ha dicho que ve una fiesta, que mira, qué padre, que esto, o sea, ¿por qué? Porque el propósito, o sea, porque hay un propósito más grande para mi vida que eso. O sea, detrás de lo que vives, de los procesos, de cómo llegaste a esta tierra, no importa la manera en que llegaste, hay un propósito grande para ti. Y eso es lo que queremos hablarte, o sea, que entiendas que hay un propósito del por cual vivir, del por cual caminar y que lo vas a disfrutar, que cuando llegas a ese propósito, tu vida va a ser cambiada. Así es, y es bien importante que tú entiendas que ese propósito
es muy, muy grande. O sea, es muy grande en el momento en que tú dejas de pensar solamente en ti y te das cuenta que ese propósito va a abarcar a más gente, porque tu propósito a lo mejor puede estar limitado por una familia o por una escuela o por un trabajo, pero en el momento donde tú ya empiezas a efectuar bien tu propósito, tú vas a ser de influencia, vas a ser de alcance para otras personas y donde vas a encaminarte a lo que fuiste creado a hacer. Como decía Pancho ahorita, él hacía cosas que no eran las que él nació para hacer. Entonces por eso en él vino ese momento de volver a retomar su vida y pensar y decir, bueno, entonces yo para qué fui hecho, yo para qué fui creado. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que el propósito que él tiene fue más allá o es más allá de lo que él está viviendo, porque cuando él se muera o cuando todos vamos a morir, se queda el propósito, se puede convertir en un legado muy importante. Y así hemos visto a varias personas en el mundo, como Steve Jobs, como John Lennon, como Jesucristo, como muchas personas que pasaron más allá de su vida, porque su propósito trascendieron, porque su propósito fue más allá. Su propósito dejó un legado, su propósito dejó vida, su propósito dejó cosas interesantes que hasta ahorita todavía se siguen hablando de ellos, que hasta ahorita todavía hay gente que se inspira en ellos, que hasta ahorita hay gente que a lo mejor dice que no sirven o que sí sirven, pero como quiera que me digas, siguen hablando de ellos. Entonces su vida fue demasiado interesante, su propósito fue demasiado interesante y cumplieron con la meta que vinieron a vivir, pero ellos tuvieron que ver de dónde nacían y descubrir sus dones y talentos para cual empezar a despegar en ese propósito que ellos tenían y no ver otros talentos y perder el tiempo, porque si yo me pongo a ver el talento que tiene Ale, que tiene Denise, que tiene Jorge o que tiene Pancho, pues entonces yo voy a ver otras cosas y está bien admirarlas y está bien decir que suave, pero yo no voy a ver de qué estoy hecho y para qué fui creado. Y el otro punto que quería comentar yo es ahorita en donde estamos. Ese sería otro punto trascendente de darnos cuenta si en realidad estamos partiendo o sabemos quiénes somos, o sabemos qué dones tenemos, o sabemos qué características tenemos, o sabemos de qué estamos hechos, para ahorita trascender a otro punto. Y aquí nos quieren compartir algo. Por ejemplo, acerca de eso, de quiénes somos. Por ejemplo, muchas veces a nosotros desde niños nos dicen, es que tú eres igual a tu papá y vas creciendo. ¿Qué culpa tengo yo? Y cuando creces, tú te vas haciendo igual que tu papá, porque a ti te implantaron esa idea dentro de ti. Tú a lo mejor desde un principio no creías eso. Tú decías, es que yo voy a ser alguien, yo voy a ser diferente. Cuando eras niño a lo mejor querías ser bombero, a lo mejor querías ser policía, doctor, no sé. Pero cambió tu mentalidad, te implantaron esa idea y tu identidad se perdió por completo. Es ahí donde tú tienes que tener ese cambio de identidad, porque, por ejemplo, hubo un tiempo en el cual la gente hablaba acerca de los ninis. No sé si se acuerdan de los ninis. A ver, ¿qué nini? Definen los nini. Ni trabajo, ni estudio. O sea, habían jóvenes y se están multiplicando. Se está creciendo todo eso. Y a decir verdad, es algo pues lamentable, porque hay muchos jóvenes en la actualidad que no trabajan, no estudian y no tienen un propósito. Viven sin una meta, sin un lugar a dónde ir, sin decidirse hacia dónde van a dirigir sus pasos. Es ahí donde entra Dios, donde te dice, esta es tu identidad. Tú no puedes estar así, tú no puedes estar viviendo sin trabajar, sin estudiar, a expensas de tu papá o de tu mamá, o sea, sin hacer absolutamente nada, porque dice el refrán que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Entonces, ¿qué pasa cuando estás nada más de ocioso? Que empiezas a agarrar adicciones, empiezas a tomar, empiezas a drogarte, empiezas a ser una persona que no va a contribuir con la sociedad y empiezas a dañarla, y no nada más a ti, sino a todas las personas que están a tu alrededor. Y es ahí donde tú tienes que encontrar eso, o sea, porque una persona que no tiene metas, que no tiene un propósito, que no tiene una identidad, es como si no tuviera vida. Es como una persona que caminara todos los días y decir un nuevo día, a ver qué va a pasar. Y se duerme y se despierta y de nuevo. Y es algo que, pues, es algo muy malo, o sea, el vivir así te va matando. ¿Quieres comentar algo, Ale? Bueno, yo iba a hacer un comentario de lo que estaba diciendo Pancho. Ya se me fue. Sí, no me dejan estos muchachos. Pues yo pienso que como no hay casualidades en esta vida, Dios no te da casualidades, Dios tiene propósito para ti y para todo.
te va poniendo pruebas en la vida, te va poniendo acciones, te va poniendo personas que van a encadenarte a que tú descubras ese propósito. Te va haciendo que pienses esto, que hagas lo otro, y a lo mejor y tú no hayas en este momento el propósito exacto que tú tienes, pero Dios te va a ir abriendo el camino, te va a ir guiando para que tú vayas descubriendo que ese lado o ese camino por el que tú vas es el correcto. Y o sea, es bien padre que tú vas avanzando poco a poco y Dios te va confirmando que tú vas por el camino correcto. Y es bien padre, o sea, Dios te va a ir encaminando, te va diciendo tú por aquí, por aquí, por aquí, igual y caes, y por aquí no es, pero ahí está, tu propósito está dicho, está hecho desde el principio de los tiempos, y no va a haber quien te pueda cambiar, porque eso ya está dicho, ya está completamente dicho. Fíjate que eso que dices es muy cierto, porque ayer escuchaba en la radio, precisamente, escuchaba acerca de este tema en específico, y decía el locutor, no lo pirateamos, no, decía, o sea, él tenía un pensamiento muy interesante, en el cual decía, cuando Dios nos creó, en nosotros puso un abismo, algo tan grande, tan inmenso, o sea, como un vacío. Él hacía referencia como a un vacío dentro de nuestro ser, que solamente iba a ser ocupado por Dios. Obviamente en el sentido de que Dios tenía que ocupar ese lugar, y ese lugar que tú le dabas a Dios te iba a formar, te iba a dar identidad, te iba a dar propósito. Y fíjate que sí lo creo, o sea, sí creo esa parte, porque a mí me pasó lo mismo que a Pancho, o sea, en algún momento de mi vida yo sentía que tenía mucho, pero a la vez no tenía nada. Y fue cuando yo empecé a buscar, o sea, realmente, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál fue la intención de que yo estuviera en este lugar? Que es ahorita el punto de Dani, ¿dónde estamos? No sé, joven, yo te quiero invitar que hagas una reflexión acerca de tu vida. El propósito por el cual fuiste creado, ya está, o sea, eso ya existe. En ti ya fue implantado ese chip. Solamente lo único que falta es que tengas una revelación. Algo interesante que yo leía acerca del propósito es que no tiene nada que ver contigo ni con tus intereses, sino más bien con la revelación de Dios hacia tu vida. Entonces, la diferencia de especular, por ejemplo, hay gente que dice, es que yo quiero ser doctor. O por ejemplo, que tu papá te dice, es que yo quiero que tú seas doctor. Y yo quiero que tú seas doctor, y yo quiero que tú seas abogado, y yo quiero que tú seas esto. Puede ser que esa sea una especulación acerca de tu vida, y quizá logres ser doctor, y quizá logres ser abogado, pero realmente eso es lo que Dios quiere que tú seas. Y antes que se me va a pasar, es bien importante, sí, porque ahorita se suelta la gente muy hablantina. No, algo muy importante con lo que decía Denise, y algo muy erróneo que yo he detectado y que ahorita está viniendo a mí, es de que, por decir, si tu papá te dice, ¿sabes qué? Yo quiero que seas doctor porque yo soy doctor, tú dile, ¿sabes qué? Es que ese propósito es tuyo. Tú naciste para ese propósito, tú naciste para eso, tú cumples lo que tienes que cumplir, tú haz lo que tienes que hacer, no quieras que yo haga el propósito que fue para ti. ¿Por qué? Porque es dañino, eso es poderosamente malo. ¿Por qué? Porque tú te puedes, el dejar de hacer tu propósito es como morirte, que una persona se muera embarazada. Si una mujer se muere embarazada, jamás vamos a ver el niño que trae adentro, el fruto, la idea, sus características, su físico, su pensamiento, y ya, o sea, nomás pasó y se murió una persona embarazada. En este caso, si no cumple el propósito, pues va a dejar de hacer esa función poderosa que él tiene que hacer en ese lugar de influencia. Por decir, no le va a decir lo que va a hacer que cambie otra persona, no va a tener la idea que va a hacer que cambie algo en la familia, en su trabajo, en cualquier lugar donde tenga influencia. Entonces tú dile a tu papá, ¿sabes qué? Probablemente a lo mejor tú estás queriendo que yo haga lo que tú tuviste que hacer, pero yo tengo que vivir, más sin embargo, lo que tú tienes va a complementar el propósito por el que yo vengo. Entonces mejor oriéntame y direccióname al propósito que yo tengo que hacer,
cumpliendo tu propósito. Exacto. Conforme a eso que hablas es bien importante porque mi mamá, un saludo, estudió psicología y en la psicología dicen que los sueños reprimidos de los padres quieren que los hijos los cumplan. Y es verdad. ¿Por qué? Porque mi papá, un saludo, él siempre su sueño fue estudiar educación física, ¿no? Y pues está bien, o sea, cada quien tiene un talento que quiere desarrollar, pero nunca yo quise, o sea, porque me decía, su argumento era decirme, es que tú eres muy bueno para los deportes. Sí, papá, sí soy, gracias a Dios, pero no me gusta, ¿no? O sea, no es algo que me vea yo trabajando en eso, ¿sí me explico? Que no sabía que iba a trabajar, no sabía qué quería, pero sabía que eso no lo quería. Entonces, cuando vengo a Dios, cuando encuentro el propósito, empiezo a trabajar. Y algo fundamental en el propósito son tus talentos. ¿Por qué? Porque se te puso toda la materia prima. O sea, si tienes un propósito es que tienes la materia prima. ¿Y qué es la materia prima? Con lo que vas a transformar y va a haber un resultado, como lo decía Dani. Una madre, la materia prima, ¿qué es? Pues el esperma y el óvulo, ¿no? Va concibiendo hasta que concibe ya, o sea, el fruto, ¿no? Que es el bebé. Entonces, cuando yo empiezo, yo fui se me llamó bien tremenda atención porque fui a un curso de emprendedores y ya llegó un chavo y se presentó y antes de él hablar dijo el padre, no, pues se levantó el papá y dijo, quiero hablar unas palabras. Y dijo, y mi hijo, yo siempre le dije que estudiara para abogado. Y entonces él, por tan buenas calificaciones que tenía, en la UNAM tenía entrada directa, no tenía que hacer examen. Y que sabemos que no es cualquier cosa, o sea, la UNAM es de las mejores universidades a nivel nacional. Entonces, si el chavo tenía la capacidad, pues era porque alguien estaba pesado, ¿no? Pero dentro de él había un sueño y había un talento. Entonces él dijo, ¿sabes qué, papá? No quiero, me gusta más la mercadotecnia. Y el chavo desistió y se salió. Pues ahorita es un chavo que a mí me generó un trabajo de mercadotecnia, pero lo hace de una manera brillante, o sea, porque Dios le dio la capacidad. Y qué tremendo que él disfruta su trabajo, porque cuando Dios te dio un propósito, un talento, todo lo que hagas para Dios no va a ser cansado, va a ser un disfrute, porque vas a encontrar el sentido de la vida. O sea, porque no, como lo dices, puedes ser un abogado, un gran artista, pero si no está Dios ahí en medio de eso, si no fuiste creado para eso, no lo vas a disfrutar. No, o sea, va a ser nada más un disfrute momentáneo que no te va a llevar a nada, no te va a dar una transformación. O ni disfrutas. Exactamente, o no vas a servir a alguien, porque cuando Dios te dio un propósito, lo que tú disfrutes va a ser de bendición para otros, como lo decían. O sea, va a ayudar a otras personas, porque lo que Dios tiene para tu vida es para que ayudes a otra gente. Ahora no quiero. Bueno, otro aspecto importante que iba a comentar es que en un libro que leí decía, o sea, ni siquiera los más estudiados, como los científicos, por ejemplo, ¿verdad?, que tienen un nivel muy avanzado de estudios y muy especializado también, no quiere decir que el hecho de que ellos estén en esa posición estén realmente cumpliendo su propósito. El autor de un libro que leí hacía un experimento específicamente con los científicos y me llama mucho la atención, pero ¿por qué con ellos? O sea, ¿por qué ellos? O sea, ¿por qué los escogió a ellos? O sea, pudo haber escogido a cualquiera para hacer ese experimento. Pero realmente entendí que la razón por la que él escogió ese segmento es para ver si realmente, aún con el conocimiento que tienen, realmente saben cuál es el propósito por el cual están aquí. Y resulta que les manda a todos, no, pues que cuál es tu propósito. A todos estos científicos eran de una universidad en Estados Unidos. Cuando regresan las respuestas de este experimento, la realidad fue que la mayoría le contestó, es que yo realmente nunca pensé en cuál era mi propósito. O sea, y si lo descubres, le decían al autor, ayúdame a entender cuál es el propósito por el cual yo estoy aquí. Y hay gente, porque quiero mencionar esto, hay gente que durante su vida se la pasa haciendo cosas, ¿sí?, pero que al final del tiempo, cuando él hace una retrospectiva de su vida, realmente dice, ¿en qué se me fue la vida? Y siento que no viví nada. Y hay mucha gente ahorita adoptando una posición. Por ejemplo, mucha gente vive atrapada en la culpa. Hay gente que vive
el pasado, o sea, vive de los remordimientos, hay gente que vive del temor, ¿sí? Hay gente que vive la vida de otros o que intenta vivir la vida de otros. Hay gente que vive atrapado en el miedo, ¿sí? Hay gente que, entonces, esto es como esto está fresco para ti, tú eres joven, y realmente desde ahorita es un buen momento, y para los adultos que nos estén viendo, nunca es tarde para descubrir esa parte que Dios depositó, porque eso es algo hermoso que Dios puso en ti, en tu corazón, en tu vida, y no puedes desaprovecharlo. Yo lamento decirlo, pero en el caso de mi papá, él en algún momento me dijo, pues realmente he vivido tantos años, pero no tiene sentido todo lo que he vivido. Y la verdad me da tristeza porque, o sea, una persona de 50 y tantos años realmente dejó pasar esos años dejó pasar y nunca hizo verdaderamente o nunca sintió que estuvo dentro del propósito. Y qué triste ver que nuestra vida pasó y que nunca hicimos nada y no nos damos cuenta que el propósito que Dios tiene para nuestra vida es un regalo, porque va a ser un disfrute para nosotros, va a ser un crecimiento para nuestra vida, va a ser algo que nos va a transformar la vida, nos va a llenar de alegría, nos va a llenar de ilusiones, de metas, de sueños, y si todo va encaminado con ese propósito, pues va a ser un boom para nuestra vida. O sea, nos vamos a realizar completamente, tanto como profesionales, como espiritualmente, como con otras personas. O sea, vamos a ser unas personas diferentes el día en que nosotros descubramos ese propósito. Y el momento en el que nosotros descubramos ese propósito, vamos a tener las armas, las herramientas, los pensamientos, las fuerzas, las ganas para luchar contra ese propósito. Y aunque se nos avecinen adversidades, turbulencias, problemas, lo que sea, las vamos a poder solucionar porque sabemos a lo que estamos destinados y vamos a luchar con todo, de veras, con todo para poder lograr ese propósito. Sabemos que hay propósitos que son humanos y hay propósitos que son de parte de Dios. No todos los propósitos que nosotros tengamos significa que sean buenos, significa que nosotros por querer pensar eso vaya a ser así. Es por eso que nosotros te invitamos en este día a que el propósito que tú tengas es el tener una relación con Dios. Ese es el mejor propósito que tú puedes tener, porque una vez que tú tengas esa relación con Dios, créeme que no te vas a arrepentir. Así es, y te queremos invitar antes de que se acabe el programa, porque estamos por terminar, vamos a tener una reunión, un congreso de jóvenes en el cual vamos a hablar de este tipo de temas. Es bien importante que tú vayas, porque si este tema te impactó, te dijo algo, es el momento de que tú acudas ahí, de que tú te metas en conciencia contigo mismo y que veas más arriba de ti, en este caso a Dios, para que tú preguntes cuál es tu propósito, por qué fuiste diseñado y por qué fuiste creado. Al final se va a poner la información de este congreso y pueden mandar mensajes al WhatsApp. Y próximamente tendremos una página de Facebook. No sé si tengan algo más que decir. Bueno, pues estamos despedidos. Estamos despedidos. Bendiciones a todos y escríbanos por favor en el WhatsApp. Bueno, nos vemos en el próximo programa.